Continuamos aquí en el programa, esto es No Culpes a la Noche. Como lo habíamos anunciado, nos toca hablar de otro tema sensible. Está con nosotros Juan José Quispe, él es abogado del Instituto de Defensa Legal y quien asumiera la defensa del señor Domingo Guerrero, alcalde de Cajaruro, esto es en la región Amazonas. El señor Guerrero fue acusado en su momento de ser el asesino o el autor intelectual, para decirlo correctamente, del ex vicepresidente regional Augusto Wong. Lo cierto es que Juan José Quispe, que está con nosotros, descubrió una serie de irregularidades y es por eso justamente que atendió la defensa de Guerrero. Entre otras, por ejemplo, una información, un testimonio del propio sicario que fue detenido y que no acusaba a Guerrero, sino más bien a otra persona de la autoría intelectual de este asesinato. Estamos hablando de Wilfredo Becerril, ex gerente de la subregión Bagua, y quien además es hermano del congresista Héctor Becerril. Ese testimonio, que estaba dentro de un sobre lacrado, misteriosamente había desaparecido del despacho de una fiscal, de la fiscal que llevaba el caso. Cuando llega el fiscal que la releva, corríjame por favor si estoy mal, cuando llega el fiscal que la releva, oh sorpresa, descubre el sobre, lo abre y encuentra que este sicario en realidad delataba a Wilfredo Becerril y no al señor Guerrero, quien hoy por hoy continúa preso como desde hace 15 meses. ¿Es correcto? Al margen de esto, también se descubren una serie de conversaciones entre Domingo Guerrero y el sicario. En un momento se dijo, son coordinaciones para el asesinato, están planeando, poniéndose de acuerdo. No, eran extorsiones que recibía Domingo Guerrero, extorsiones por parte de este sicario, de este delincuente, que por el contrario lo exculpaban en cualquier caso de estar inmiscuido, lo excluían de cualquier sospecha en el caso de la muerte de Augusto Wong. El abogado Juan José Quispe conoce mejor los detalles y bueno, está aquí para explicarnos qué es lo que ha pasado, porque nosotros entrevistamos a la hija de Domingo Guerrero aquí la semana pasada, hablamos con usted, doctor, muy buenas noches, también por teléfono, y todo hacía suponer que a estas alturas tendríamos incluso al señor Guerrero aquí con nosotros. Es decir, que estaba todo ya listo, demostrado, se habían rebatido todas las supuestas pruebas y que él iba a ser excarcelado en cualquier momento. Es más, su hija dijo, lo más probable es que mañana mismo. Sin embargo, tenemos también el auto de cese de prisión preventiva. La Corte Superior de Justicia de Amazonas, segundo juzgado de investigación preparatoria de Bagua, ha desestimado esto. A ver, ¿lo tenemos en esa cámara? Entonces, el señor sigue en la cárcel y seguirá en la cárcel. Así es. ¿Qué ha pasado? Bueno, gracias por la oportunidad. Efectivamente, esta resolución de fecha 13 de octubre, cuando en realidad nos han notificado el día de hoy, 9 días después de que la ley establece, señala pues una serie de nuevos argumentos que ahora tiene el juez, ya no la fiscalía, sino el juez tiene otra trama similar a la fiscalía, en donde se le han creado nuevas pruebas al señor Domingo Guerrero. ¿Cómo cuáles? Se han introducido declaraciones de dos personas que nunca nos participaron para ir a la diligencia. Se dice que ahora hay dos personas más que los indican al señor Domingo Guerrero como presunto autor intelectual. Pero cualquiera puede hablar, ¿en base a qué? En base a declaran nada. estas personas? En base a que después de que hubo una entrevista en este canal sobre el tema y se propició que la opinión pública conozca la verdad de los hechos, a partir de ahí la Fiscalía buscó otras pruebas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Fiscalía tendría que ensañarse con Domingo Guerrero? Bueno, lamentablemente si Domingo Guerrero salía, se le cae el caso a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha trabajado sobre un tema. Domingo Guerrero es el autor intelectual de la muerte del señor Wong. Sí, Domingo Guerrero es el que contactó con los sicarios, se comunicaba antes, durante y después de la muerte del señor Wong con estos sicarios. Sí, pero ya estamos en la instancia judicial. Así es. Ya pasó la Fiscalía, esta es la instancia judicial. El juzgado entonces ha tomado esas nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía y es por eso que llega a esta conclusión. No es así. El juzgado toma unas nuevas pruebas que no se sabe de dónde las ha sacado. Porque en la audiencia de cese de la prisión preventiva que le hicimos en Chachapoyas, la Fiscalía no presentó esos dos nuevos elementos que ahora el juez no se sabe de la carpeta fiscal o de dónde los ¿Y eso se puede hacer? No se puede hacer. El juez acá ha cometido prevaricato.
Inclusive cita una declaración de un testigo, de un colaborador con clave reservada, que dice que Domingo Guerrero está vinculado a su ex jefe de personal. ¿Quién es el juez? El juez es Luis Arias Requejo. Es un juez provisional nombrado por la Corte Superior de Justicia de Amazonas, por la doctora Norma Vigil Curo. ¿Y qué lee usted entre líneas con esta información? Bueno. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su hipótesis para explicar estas irregularidades en el proceso? Primero, que tardarse 9 días para emitir una resolución, definitivamente que algo se ha cocinado. Y algo se ha cocinado y muy feo, y muy fuerte, contra una persona que todo el mundo sabe, menos el juez, que es inocente de los cargos que se le imputan. Porque no puede ser posible que a última hora la Fiscalía no presenta pruebas, pero el juez las saca como por arte de magia y las introduce en su resolución. Eso es imposible de hacerlo, pero lo ha hecho el juez. Nuevamente un juez provisional, ¿no? Sí. Yo quisiera que como abogado nos recuerde qué pasa o para qué se usa jueces provisionales. Los jueces provisionales son nombrados por la Corte Superior de Justicia de cada distrito judicial, en razón a la necesidad de servicio. Este juez provisional es el mismo juez que le negó la prisión preventiva en mayo del año pasado. Este mismo juez es el que excarceló a otras personas que están vinculadas al caso. ¿Y de qué manera un juez provisional puede servir justamente para esos intereses? Bueno, un juez en este caso simplemente está a la orden de la presidencia de la Corte Superior, la cual le ha designado. Después de esto no sé qué va a hacer este señor, porque ha prevaricado en este caso. ¿Quién es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas? La doctora Norma Vigil Curo. Entonces, ella es quien le ha dado su voto de confianza a este juez. Habría sido puesto u obedecería, digamos, a Norma, me dice usted. Vigil Curo. Vigil. ¿Conoce los antecedentes de esta? Bueno, esta magistrada ha sido ex vocal de la Corte de Bagua y de Utcubamba, y luego fue promovida para presidente de la Corte y ahora es presidente de la Corte. Pero no me terminó de responder por qué cree usted que hay todo este comportamiento y por qué se concretan estas irregularidades. Estas irregularidades se dan porque han querido direccionar la investigación hacia una persona que no se supo defender en su momento, que no tenía los recursos económicos para contratar a un abogado y que inclusive le pusieron un abogado que estaba en contubernio con otras autoridades. Un abogado que nunca presentó pruebas. Nosotros, Mávila, hemos presentado más de 50 pruebas en este caso. Y el juez ha dicho, esas pruebas no me convencen. Lo que a mí me convence es la teoría de la Fiscalía. Y la teoría de la Fiscalía es que el señor Domingo Guerrero se habría estado comunicando con el jefe de la banda Los Sanguinarios de Bagua. Y nosotros hemos demostrado eso, que no Vamos existió. a hacer una pausa precisamente para ya detallar cuáles son esas pruebas que apoyarían la defensa de Domingo Guerrero y de qué manera desbaratamos o desbarata usted, que es su abogado, las nuevas supuestas pruebas presentadas. Correcto. ¿Le parece? Hacemos una pausa y entonces entendemos eso. Perfecto. Continuamos en el programa y estamos con el abogado de Domingo Guerrero, acusado, investigado, juzgado por la muerte de Augusto Wong, vicepresidente regional de Amazonas, según su abogado, de manera injusta. Y hablábamos del tema de las pruebas, y usted decía que acá se está encubriendo, aparentemente se están inventando pruebas para encubrir a Wilfredo Becerril, quien, según por lo menos el testimonio del sicario, sería el real autor intelectual de este crimen. ¿Tanto poder tiene Becerril? Bueno, le diré que ya no solamente uno los indica, sino los indican dos. Dos personas y un colaborador Una es eficaz. El sicario, ¿y el otro? Un colaborador eficaz. Y con el otro, identidad protegida. Con identidad protegida. Y un tercero es un coprocesado de este grupo de investigados. ¿Cómo derrumbaría usted o cómo se trae abajo usted las pruebas presentadas por la Fiscalía? Simplemente... Las primeras y las nuevas. Correcto. La primera sindicación y la primera prueba que tuvo la Fiscalía es la declaración de Giancarlo Calenzani, que es una persona que le instruyó al menor a disparar. ¿Correcto? Entonces, esta persona dijo, después de que me toman mi declaración, y antes también, la fiscal Mónica Cruz Luque, los policías de Lima, me prometieron que si yo sindico a Domingo Guerrero, tengo la libertad. Efectivamente. Un mes después salió en libertad. Entonces, el canje estaba hecho, correcto. Pero este señor, de esa primera sindicación, 5 meses después se retracta
y dice, a mí me han pagado tal y cual persona, me han dicho, me han prometido y me han coaccionado. Una sindicación de ese tipo se trae abajo con esa declaración. ¿Y por qué se retractó ampliatoria. si ya había conseguido lo que quería? Es que él nuevamente cae por otro delito, porque es un delincuente, y cuando se encuentra frente a frente con el señor Guerrero, lo ve al señor Guerrero y le dice, discúlpame por lo que te he hecho. A mí me presionaron para hacer. Correcto. Esa es la primera sindicación que se cae porque ya se retractó. Los segundos son los informes policiales, el 05, el 134, el 142, 2013. ¿Qué decían estos informes? Decían, uno, antes, durante y después, el señor Domingo Guerrero Dávila se comunicó con el Borrego, el jefe de la banda, y con todos los integrantes de la banda. ¿Cómo lo destruimos nosotros? Lo destruimos con las interceptaciones telefónicas legales que ordenó el juez desde el 14 de febrero hasta el 28 de abril. ¿Y qué pasó? ¿Qué cosa es lo que decía ahí? Ahí le hemos escrito, este es nuestro documento, el cese de la prisión preventiva. Tiene más de 70 páginas con transcripciones de las interceptaciones telefónicas. ¿Y qué decimos acá? ¿Qué cosa dicen las interceptaciones telefónicas legales? Dicen que el sicario, el Borrego, lo extorsionaba al señor Domingo Guerrero Dávila, pero lo más grave es que lo mandó a un sicario para que lo ajuste a Domingo Guerrero porque no pagaba cupos. En ningún momento se habla de una planificación o de un saldo como consecuencia de un acuerdo para asesinar a una persona. ¿Y cuáles son sus nuevos testigos? Nuestros nuevos testigos de nosotros es este señor, el colaborador eficaz 001, que no lo quiere valorar. El que dice Becerriles no lo quiere valorar. ¿Por qué? Porque el magistrado dice, eso no me compete a mí, eso le compete a la Fiscalía. Y la Fiscalía nunca quiso investigar. Ya se acabó la investigación preparatoria de la Fiscalía con respecto a esa denuncia que nosotros hemos interpuesto por tercera vez, no lo ha Estamos ya al borde de la medianoche. ¿Tiene alguna otra prueba contundente de la inocencia de Guerrero, además de lo que nos ha dicho? Mire, la prueba más contundente es la que le he dicho, las interceptaciones telefónicas. Pero el magistrado tampoco ha evaluado que mi patrocinado tiene arraigo laboral, domiciliario y familiar, que ese es un requisito sine qua non para que se demuestre que no hay peligro de fuga. Bueno, en este caso entonces, ¿qué queda por hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado hacer? Bueno, hay varias opciones. Una de las opciones es apelar, pero ya le acabo de presentar las pruebas en donde el magistrado, presidente de una sala que va a ver este caso en apelación, y el fiscal que va a sustentar que mi patrocinado se quede en prisión, están siendo denunciados no solamente por el procurador Salas, sino por otros magistrados del Poder Judicial de Bagua. ¿Esto cuánto tiempo más va a tomar? No sé, esto puede tomar un mes, 2 meses, y finalmente el señor Domingo Guerrero se va a quedar en la cárcel. Y va aquí la lección o la reflexión que podríamos hacer es que normalmente la justicia debiera, ante la duda, beneficiar al reo. Es decir, una persona no tiene que defender su inocencia, se tiene que demostrar su culpabilidad. Es la justicia al revés. Y si aquí el Poder Judicial está apañando una falsa acusación contra un inocente y está permitiendo que ese inocente y su familia estén viviendo de verdad la vía crucis o la peor pesadilla de su vida desde hace más de 15 meses, entonces la justicia en el Perú, como se ha dicho mucho, no existe. Ni siquiera es tarde, sino que simplemente no existe. Solamente algo final. Últimos segundos. Últimos segundos. Esta resolución del juez Luis Agra Requejo es prácticamente a la medida del señor Wilfredo Becerril. ¿Por qué? Porque lo ha exculpado prácticamente a Wilfredo Becerril con esa resolución donde nadie ha pedido el cese de la prisión preventiva de Becerril, sino de Domingo Guerrero. Si uno lee esa resolución, por lo menos 2 hojas a favor de Wilfredo Becerril. ¿Qué significa esto? Que hay un favoritismo hacia una persona. Bien, y vamos abogado, a denunciar muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Y bueno, antes de despedirnos tenemos que saludar por su cumpleaños a doña Lourdes Martínez, que es mamá de un colaborador de este programa. Happy birthday to you para Lourdes. Con eso terminamos, nos reencontramos mañana. Tengan ustedes muy buenas noches.